Hola, mis alumnos del séptimo básico. Espero que estén muy bien en la casita, sanitos, que es lo más importante. Vamos a comenzar la clase de hoy, donde vamos a abordar el OA11, que es mostrar que comprenden el círculo. ¿Ya? Anteriormente habíamos visto lo que es el círculo, la circunferencia y algunos elementos más importantes para el círculo, ¿sí? Bueno. ¿Qué conocemos del círculo? ¿Qué hemos visto del círculo? ¿Qué ejemplos vemos por ahí en nuestro diario vivir, en la cotidianidad? Sabemos que el círculo es la figura geométrica, es aquel que tiene áreas, que tiene elementos, mientras la circunferencia es el contorno de tal figura, ¿cierto? La que nos permite reconocer el perímetro del círculo. Lo ejemplificábamos, ¿cierto? Con una moneda, porque la moneda no tenía el centro hueco, y esta la habíamos ejemplificado con un anillo, ¿cierto? Que era redondito, tenía la circunferencia, pero era hueco por dentro, no tenía nada, no tenía su área, ¿sí? Elementos del círculo. Bueno, el círculo, como lo habíamos comentado, tiene varios elementos, entre esos los más destacados son el radio, ¿cierto? Y el diámetro. Llamamos radio, dice, a esta distancia, que parte de el centro de la circunferencia hasta un extremo de ella, que puede ser en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, a la izquierda, a la derecha, como está en este ejemplo, ¿cierto? Y siempre del centro, siempre, si no, deja de ser radio, ¿ya? Y el radio, como lo habíamos dicho también, es la mitad del diámetro, que también lo habíamos comentado. Apliquemos. Dice, en el círculo que se muestra a continuación, ¿cuál de los segmentos es el radio de este círculo? ¿Cuál es el radio? ¿Cuál representa el radio? ¿El segmento A, el segmento B o el segmento C? ¿O el A, el B y el C? ¿O el C y el B? ¿Cuál creen ustedes? El A y el B, muy bien. Esos eran los que nos representaban a nosotros en la misma circunferencia, un radio, que obviamente si están en la misma circunferencia iban a tener la misma medida, ¿sí? Y el diámetro, que es este segmento que pasa por el centro, ¿cierto? Pero va de extremo a extremo, pero debe pasar por el centro. Si no pasa por el centro y va igual de extremo a extremo, deja de ser diámetro, ¿ya? Va del centro a extremo, de extremo a extremo, ¿sí? Apliquemos. Miremos esta circunferencia que está acá. El círculo que se muestra a continuación. ¿En qué segmento es un diámetro? ¿En cuál creen ustedes? ¿Será el C? ¿Será el B? ¿Será el A? El B. ¿Por qué no puede ser el C? Porque el C, claro, va de extremo a extremo, pero no está pasando por el centro. Entonces deja de ser un diámetro. El A va de extremo, pero solo al centro. Entonces eso no es un diámetro. ¿Qué correspondería? Un radio, bien. Entonces, el B era el único que pasaba por el centro, iba de extremo a extremo. Practiquemos. Si sabemos cuál es el radio y cuál es el diámetro, encuentra el diámetro de esta circunferencia que está acá. Tenemos la circunferencia, tenemos el radio. Si está acá el radio y el diámetro igual pasa por el centro, como lo dijimos, si va de extremo a extremo, ¿cuánto medirá el diámetro de esta circunferencia? Si el radio mide 6 y el diámetro es el doble. 12, muy bien. Y si tenemos esta circunferencia, este círculo, con este diámetro ahora, nos está mostrando el diámetro, que sabemos que es el doble de un radio, porque va de extremo a extremo pasando por el centro
de aquella, ¿cierto? Y mide 10. ¿Cuántos medirá solo el radio? 5. Excelente, súper. Ya, vamos a avanzar. Vamos entonces ahora a ver la construcción de una circunferencia. ¿Cómo podemos nosotros dibujar una circunferencia? Que sea bonita, que sea exacta, que no esté chuequita, con ayuda de algún objeto, con ayuda de alguna moneda, algo redondo en el cuaderno. ¿Cómo lo podríamos nosotros dibujar? ¿Qué creen ustedes? Veamos. Con la ayuda de un compás podemos construir y dibujar una circunferencia. Mientras más abierto esté el compás, más grande es nuestra circunferencia, y mientras más cerradito es más pequeño. Entonces, ubicamos la punta del compás en la hoja, donde lo vamos a dibujar, y empezamos a girar. Rotamos con mucho cuidado y paciencia, que no se nos vaya a correr la punta. Y lo vamos girando con cuidadito, hasta formar nuestra circunferencia. Marcamos bien el centro y ahí nos queda la circunferencia. Podemos hacer otra más grande abriendo un poquito el compás. Lo mismo, fijamos la punta y comenzamos a rotar. Con mucho cuidado, con paciencia, rotamos hasta formar nuestra otra circunferencia. Más pequeñita. Fijamos la punta de nuevo, bien fija, con harta paciencia, giramos. Giramos, ahí, hasta formar nuestra circunferencia. Una vez hecha las circunferencias con el compás, podemos marcar el centro de esta, que es la marca que dejó la punta del compás. Y tenemos nuestras circunferencias y le marcamos el centro. ¿Qué les pareció la construcción de la circunferencia? ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? Bueno, creo que en años anteriores habíamos ocupado semicírculos, no sé si se recuerdan, para hacer los triángulos. Ya habíamos ocupado el transportador. Para la circunferencia deben tener la misma paciencia, porque ustedes saben que la punta a veces se corre y es un poco engorroso, pero nada tan difícil. ¿Y cómo será cuando a mí me dan el radio? Me dicen, ¿sabes que yo quiero una circunferencia, pero que el radio mida tantos centímetros? ¿Cómo creen ustedes que la puedo hacer? ¿Dibujar a cada rato una circunferencia hasta que me dé el radio? ¿Puede ser? No sé. O tomar en cuenta algún perímetro, pero tendría que ser muy largo. ¿Cómo podría ser si a mí me dan el radio y quieren la circunferencia de ese radio? ¿Cómo será? Vamos a ver. Cuando se nos entrega el radio o el diámetro, nosotros tenemos que dibujar lo que se nos está entregando primero, hacer la línea de acuerdo a los centímetros que se nos está indicando. Por ejemplo, circunferencia cuyo radio mida 3 centímetros. La idea es que con la ayuda del compás lo vamos a abrir 3 centímetros, pero antes de eso vamos a dibujar esa recta que en teoría va a ser nuestro radio, porque va a ir dentro de la circunferencia que vamos a dibujar. Entonces, como mide el radio 3 centímetros, dibujamos un segmento que mida 3 centímetros. Ahí. Luego de eso, como dibujamos ya nuestro radio, vamos a usar nuestro compás. ¿Cómo? Ponemos la punta del compás en el centro en una de los lados del segmento y el lápiz en el otro extremo. Ahí, que cubra todo. Y ahí giramos. Con mucho cuidado se gira, se gira, se gira. Con cuidado, con paciencia, que no se nos vaya a correr, que no se nos vaya a salir. Si se nos llega a salir la punta, lo hago de nuevo, con harta paciencia. Y nos queda nuestra circunferencia, cuyo radio mide 3 centímetros y el centro está marcado por la
punta de nuestro compás. Nos queda la circunferencia, el radio de 3 centímetros, ¿ya? Otro ejemplo, circunferencia cuyo diámetro mide 4 centímetros. Si a mí me entregan el diámetro, se supone que yo voy a hacer la circunferencia conociendo el radio, porque tengo que tomar en cuenta que el compás va a girar en torno al radio. Entonces, si a mí me dan el diámetro, yo debo calcular el radio de este. Y como ustedes ya saben, el diámetro es el doble del radio, por lo que 4 y su mitad sería 2. Por lo tanto, el radio sería de 2 centímetros. Hacemos la línea que va a ser nuestro radio. Ubicamos el centro del compás. En el otro extremo que quede el lápiz, con mucho cuidado. Y giramos, con cuidado también. Harta paciencia. Ya saben, si se les sale la punta del compás, se les llega a correr, yo puedo hacerlo de nuevo. Lo vuelvo a reubicar, la punta del compás queda marcada, así es que en eso no hay problema. Y voy a marcar mi centro. Entonces, si el diámetro mide 4, mi radio mide 2 centímetros. Es con ayuda de una regla para poder abrir el compás de la forma, de la medida exacta que se nos está entregando o se nos está diciendo que debemos construir o dibujar nuestra circunferencia. Ya se abre el compás, lo que me da la instrucción, se hace la línea, se abre el compás en esa justa medida y se empieza a dibujar mi circunferencia. ¿Qué les ha parecido? ¿Se entendió lo que vimos? ¿Se entendió cómo construimos las circunferencias cuando nos dan alguna instrucción o sin instrucción? El uso del compás que se debe abrir para que sea más grande mi circunferencia y mientras más pequeño, más cerradito, mi circunferencia es más pequeña, ¿sí? Con mucho cuidado, porque recuerden que la punta se puede correr y ahí hay que hacerlo de nuevo. Suele suceder. Bueno, en conclusión, vimos que el círculo, ¿cierto?, es aquella figura geométrica que tiene área. La circunferencia es el contorno de ese círculo que nos entrega el perímetro, ¿cierto? Que tenemos algunos elementos del círculo que nos ayudan, entre otras cosas, a poder construir aquellas circunferencias con alguna medida exacta o con un diámetro, porque también del diámetro podemos calcular el radio, que es la mitad de él, ¿cierto? Y que para construir una circunferencia, ya sea con medida exacta ya entregada, con alguna instrucción, o sin medida, debemos utilizar el compás y la regla para ayudarnos a medir ese radio que se nos está pidiendo. ¿Sí? Bien. Excelente, se portaron un 7. Ahora vamos a trabajar en lo que hemos visto en la guía que les dejé, donde van a aplicar la construcción de la circunferencia. Bueno, ustedes saben que ante cualquier duda, consulta, me la hacen llegar. Si algo no quedó muy claro, también ustedes saben que pueden contar con mi ayuda, con otra explicación, ¿ya? Así es que espero muy ansiosa los trabajos. Que estén muy bien, cuídense mucho, mucho, como lo han hecho hasta ahora, y un abrazo virtual muy grande. Chao, chao.